Dios le bendiga a mis hermanos. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. God is good all the time and all the time God is good. Muy bien, comenzamos hoy con una clase muy interesante, una clase que realmente nos va a ampliar el panorama y dará una perspectiva sobre cómo es que se dieron todos los eventos desde la creación hasta aproximadamente la escritura de los evangelios. Y vamos a comenzar con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes saben, la Biblia dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Dios habló y fue creado. Dios dijo y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y tal y como la escritura lo declara, así es el poder de Dios. Él declara las cosas, dice las cosas y las cosas son hechas. Es impresionante cuando vemos que Dios crea todo el universo, la forma en que con solamente decirlo son creadas todas las cosas. Avanzamos en el tiempo y llegamos, vamos a ver poco a poco y paso a paso cómo transcurre el tiempo desde la creación hasta el tiempo donde los apóstoles escribieron lo que son los evangelios. Comenzamos 2700 años antes de Cristo. Se cree que aproximadamente en ese tiempo comenzaron la construcción de las pirámides, terminando alrededor del año 2200. Estamos hablando de las pirámides de Giza en Egipto. Luego damos un salto en el tiempo y vamos hasta el tiempo de Abraham. Hablamos del año 2166. Algunos creen que nació en esa época, otros ponen otra fecha y calculan 1991 antes de Cristo y otros 1952. El hecho es que Abraham es llamado por Dios. Abraham vive en otra parte, no en Egipto. Abraham vive al norte de Egipto, en una región que se llama Ur de los Caldeos. Ur está ubicada en la Mesopotamia, que significa entre dos aguas, que estaba de hecho entre dos ríos. Y es llamado por Dios a dejar su tierra y ir a la tierra que yo te diré. Abraham es llamado de Ur de los Caldeos a ir a un lugar que no conocía. Por la fe Abraham sale y viaja a otra región que quedaba al sur. Viaja a la región de Israel. Él no sabía en ese tiempo para dónde iba, pero por la fe dejó Ur de los Caldeos y obedeció a Dios. Luego, más adelante, sabemos que de Abraham nace Isaac, luego de Isaac Jacob. Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es José. Ahora ya no están en donde estaba Abraham, están ahora en Egipto, donde comenzamos en el año 2700 con las pirámides que están ahí construidas. José nace aproximadamente en 1914 a.C., llega a ser oficial en 1884 a.C. Se cree que su familia llegó a donde estaba él, en Egipto, en 1874 y él muere en 1805 a.C. Recuerde que estamos en cuenta regresiva porque estamos contando de atrás hacia adelante. No como contamos hoy en día, que contamos del año 0 de Cristo y contamos 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí estamos contando al contrario, del año 0 para atrás. Así que a medida estamos avanzando en el tiempo, comenzamos en 2000, luego vamos a 1000, luego 500, así vamos a ir contando el tiempo. Después de esto, después de que José es enterrado, él pide que entierren por la fe sus huesos en otro lugar, no en Egipto. Avanzamos en el tiempo y vemos que hay descubrimientos que datan los primeros códigos legales. El código legal Hammurabi, aproximadamente el año 1792 a 1750, era un código, de hecho los que estudian leyes tienen una idea mejor de esto, era un código legal, ahí aparecían, era el rey Hammurabi,
y mandó a escribir en lenguaje cuneiforme de manera clara cuáles eran las reglas, cuáles eran las leyes en su gobierno. Así que en varios lugares de su reino colocó esta piedra y se miraban ahí claramente cuáles eran las leyes. Había una ley clara en la tierra. Este es algún descubrimiento que hemos visto a través de la historia y que está pues plasmado, como ustedes pueden ver en la imagen, en una piedra. Continuamos en la historia y llegamos al año 1570, cuando comenzó Faraón Amosis. Estamos hablando de aproximadamente la 18ª dinastía. Ya comenzado Egipto hace más de, estamos hablando del año 2700, y luego hubieron varias dinastías y aquí estamos con esta dinastía que empieza. Recuerden que cuando Moisés nace, no está el mismo faraón, han pasado algunos siglos ya. Y el faraón que conocía a José ya no estaba reinando. Este nuevo faraón no conocía a José, no conocía al pueblo de Israel. Así que la situación cambia radicalmente. Ahora los hebreos son esclavos. Se cree que en 1570 nace Amosis y bueno, hay muchas historias en las películas con otros faraones, pero los eruditos creen que este era el que estaba reinando. Moisés se llama hijo de la hija de Faraón, así que estamos hablando de que Amosis sería el abuelo. Luego Amenofis, en 1545, sería el hijo de Faraón, y Tutmosis, que nació en 1529, se cree que cerca al mismo tiempo que Aarón, hermano de Moisés, sería un contemporáneo de Moisés. Se cree que Moisés nació un par de años después del 1529, así que sería 1531, 1500, perdón, 26, 27 que nació Moisés. Y luego ustedes ven lo que ocurre en Egipto, las maravillas que Dios hace. Luego está Tutmosis primero, Tutmosis segundo, tercero, que aparecen en la escena en Egipto. En otro lado del mundo, para que tengan una idea general de lo que está ocurriendo a nivel mundial, la dinastía Shang, la dinastía que empezó de manera ya como un imperio, donde estaba el imperio chino, en 1450 comienza esta dinastía. Así que todo está ocurriendo esto en todo el mundo. Por un lado tenemos aquí en la región de Mesopotamia, que inició esto con Abraham, luego Egipto, que tenemos a Moisés con Faraón, y al otro lado, un poquito más al oriente, la dinastía Shang, que está también iniciando este imperio en China. Eh, Vamos a ir más adelante en el tiempo y llegamos, después de que Moisés recibe los 10 mandamientos, pasan muchas cosas, llegamos al tiempo de Salomón. Vamos rápido en el tiempo para no ser muy extensos en este mensaje. Salomón, bueno, el rey David quiere construir una casa para Dios, pero Dios le dice que no puede hacerlo porque ha derramado sangre. Entonces Salomón recibe la comisión de hacer un templo para el Señor. ¿Por qué es importante lo del templo? Bueno, porque el templo nos marca mucho de la historia y puntos claves. ¿Cuándo fue el primer templo construido? Tenemos primero el tabernáculo, que fue hecho en el tiempo de Moisés, y luego una casa permanente, ya el templo que David quería hacer, pero que Salomón termina haciendo. Ese templo fue hecho aproximadamente en el año 968, terminado en 960 antes de Cristo. Ahora, este templo, mientras se construía el templo de Salomón, que sería el primer templo, en el año 1000 aproximadamente, cerca de esas fechas, en América estaban los mayas,
que estaban en el periodo preclásico. Ya en ese tiempo ya estaban mejor formados, ya habían, ustedes ven todas las ruinas que hay hoy en día desde la región de México hasta Honduras. Una explicación en este punto sería importante. Los reinos en América, o los imperios en América, no fueron tan grandes como lo fueron los egipcios allá en esa región, o luego los que fueron los imperios en realidad, que fueron Babilonia, los asirios, no tuvieron el mismo tamaño que tuvieron en América. La razón es sencilla, el transporte. Los aztecas, los mayas, tenían que transportarse a pie, así que la distancia que podían recorrer estaba limitada a lo que un hombre podía correr físicamente. Mientras que allá en estas regiones de Asia tenían al caballo. Entonces el caballo podía recorrer mucha mayor distancia en menor tiempo y además podían hacer relevos, podían cambiar de caballo o podían cambiar también de jinete. Todo el caballo con todo el jinete. Así que eh, es interesante cómo la dinámica de todas estas conquistas. Así que los imperios están a punto de surgir allá en Asia. Por lo pronto lo que hay son reinos, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de el reino de Israel y otros más. Y mientras en Asia está ocurriendo esto con el templo de Salomón, en América lo que ocurre, pues, están los mayas en su etapa no clásica, sino preclásica. Y vamos a ver más adelante cómo esto tiene un impacto en la historia, cómo el templo de Salomón tiene un impacto en la historia de Israel. Vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo. Salomón edifica el templo, una casa para Dios, y llegamos a una etapa interesante, los profetas. Dios levanta a profetas, ya Israel está dividido en dos reinos, está Judá y está el reino de Israel. Tenían reyes simultáneamente, un rey en Judá, otro rey en Israel. En ese tiempo surgen los profetas. Los profetas se categorizan, al menos las personas lo categorizan de esta forma, los teólogos, hoy en día en dos clases, los profetas mayores y los profetas menores. Se les llama mayores porque el contenido de sus libros, no porque sean más importantes, sino porque el contenido de sus libros es mayor. Isaías, con más de 60 capítulos, y libros que son bastante voluminosos. Mientras que tenemos, por ejemplo, a Abdías, que es un profeta menor, que es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Pero para nuestra clase, para nuestro propósito, vamos a clasificarlos de manera distinta. Vamos a clasificarlos de acuerdo al tiempo en que ellos profetizaron. Así que vamos a ver profetas que estaban antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Se cree que uno de los primeros profetas fue Jonás. Jonás profetiza a la ciudad de Nínive. Ahora, ¿por qué es importante esta ciudad, esta profecía? Porque este imperio, aquí ya no hablamos de un reino, ellos comenzaron a crecer y a conquistar. Y la capital del imperio asirio era Nínive. Ahora, los asirios, cuando llegaban a un reino, básicamente atacaban y los obligaban a ser parte de ellos, conquistaban territorios. Y sus métodos eran bastante sanguinarios. Ellos, entre las cosas que hacían, es que decapitaban a las personas, colocaban sus calaveras frente a la entrada de la ciudad, eh, mataban hombres, mataban mujeres, mataban niños, como una señal de advertencia a cualquiera que quisiera rebelarse. Ahora, Jonás es un profeta de Dios. Y Jonás, cuando Dios le dice que vaya a profetizar a la ciudad de Nínive, que era una ciudad
grande, 3 días de camino, dice la Biblia. Eh, Obviamente, a él le molesta, él dice, yo no quiero, no lo dice, pero era lo que estaba en su corazón. Él sabía que Dios se podía arrepentir y no castigarlos. Si ellos se arrepentían, como en efecto lo hicieron, si ellos se arrepentían, y considerando la gente, el tipo de gente que ellos eran, eh, desde la perspectiva humana, él no quería predicarles. Ahora, esto nos muestra la compasión y el amor de Dios, porque Dios le dice a Jonás que ellos no pueden discernir entre su mano derecha y la izquierda, no pueden discernir claramente el bien del mal. Y Dios tiene compasión de ellos y les mandó un profeta eh, a decirles que se arrepientan. Esta nación asiria, que luego sería un imperio, eh, y realmente este imperio, el primero que ataca a Israel y que hace que la gente se mueva de un lado a otro lado de su imperio, los deportan, los sacan de su tierra y los llevan cautivos y los exilian en otra parte del imperio. Eso es un resumen de lo que ocurre con Jonás. Aquí tenemos varios profetas. Tenemos a Jonás, tenemos a Joel, Oseas, Amós, Miqueas, Isaías, que ustedes han leído quizás más y por las profecías que contiene. Y Isaías también profetiza que si Israel, recuerden que dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá, y estos reinos tenían problemas, especialmente en obedecer al Señor. E Isaías les profetiza y les advierte que si no se arrepienten, ellos serían llevados cautivos. Les raparían la cabeza y da con detalle lo que les va a ocurrir. De manera gráfica les explica qué va a ocurrir. Lastimosamente, el pueblo de Israel no se arrepiente. Tenemos en esta misma lista a Nahum, Sofonías, Habacuc. Esto ocurre antes del exilio, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a otro lugar. Tenemos profetas durante el exilio. Tenemos a Jeremías, tenemos que está haciéndolo desde antes, de hecho, y lo hace también durante el exilio. Daniel, ustedes saben que es deportado a Babilonia, y de hecho todo su ministerio, toda su profecía es no en Israel, sino en Babilonia. Tenemos también a Ezequiel, que advierte también al pueblo de Israel, y tenemos a Abdías, que se queda profetizó también en esta época ya del exilio. Y luego tenemos profetas que profetizan una vez que regresan, una vez que ya termina el exilio. Ustedes saben, han leído la escritura, que viene delante del que era el emperador en aquel tiempo, ciertos judíos, y le dicen, Esdras, ustedes han leído estos libros que son históricos, ellos están en el exilio y le piden volver a Jerusalén. Y después de esto empieza esta época, que es la época después del exilio, y tenemos a Ageo, y tenemos a Zacarías, tenemos a Malaquías. Muy bien, volvemos a la época antes del exilio, año 722 antes de Cristo. Israel no está obedeciendo a Dios y los profetas le están advirtiendo que tienen que arrepentirse. Sin embargo, no hay un arrepentimiento y pasa lo inevitable. El rey de Asiria viene e invade la parte de Israel y pone un sitio a Samaria. Samaria está ubicada en colinas, así que era difícil acceder directamente a Samaria, a la ciudad de Samaria. Más adelante en la historia, Samaria pasa a ser no una ciudad, sino una región. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús va a Samaria, ya no era una ciudad, sino que era una región. La ciudad que Samaria se convierte en una región. Pues el emperador de Asiria llega y sitia la ciudad de Samaria en 722. Y como es una colina, es difícil acceder a ella, la sitia por 3 años. Finalmente, la ciudad cede y esta gente de Samaria, judíos,
son trasladados a otra parte del reino. Aquí pueden ver en la gráfica que son llevados al otro, a la otra parte prácticamente del imperio asirio, desde Samaria hasta, ustedes pueden ver en la imagen, en Nínive, el otro ya en Asiria, en lo que era originalmente Asiria. Asiria ya se convierte en un imperio sí que es mucho más grande que lo que era inicialmente. Ellos son deportados y son exiliados hacia Asiria. Así que, ¿qué ocurre con esta ciudad? Bueno, mandan gente de otra parte del imperio a vivir en Samaria. Era común para los asirios hacer esto. Cambiaban la gente de un lugar, lo movían para otro y traían gente de otra parte del imperio y la colocaban en la ciudad. Sin embargo, comienza a ocurrir cosas extrañas. Los animales, las bestias, empiezan a atacar, las fieras, a la gente que fue transportada hacia Samaria. Cuando le llegaron la noticia de esto al gobernante, él dice, lo que pasa es que la gente no conoce las leyes del Dios de esa tierra. Y lo que hacen es enviar un sacerdote para que entrene o para que eduque a esta gente en las leyes de este Dios. Supuestamente es lo que estaban haciendo. Así que tenemos gente que no era judía, gente gentil, paganos, que ahora están siguiendo las leyes de Jehová. Pero a su manera, ellos mandan a hacer un altar. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, al tiempo de Jesús, había tal contienda entre ellos, porque primero no eran judíos. Y segundo, adoraban a Dios a su manera, que ustedes ven en Juan, cuando la mujer samaritana está hablando con el Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo siendo tú judío me hablas? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Bueno, el problema se remonta a esta fecha, se remonta 700 años atrás, el año 722, donde ocurre esto, donde hay una mezcla de judíos con gentiles. Así que, y una mezcla, una mezcla también en la adoración, porque ellos adoraban en el monte Gerizim, donde se dio las bendiciones y las maldiciones. Así que ellos pensaban que esa era la forma correcta de adorar a Dios, y eso crea un gran conflicto. Pero esto nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento, así que por eso lo mencionamos, para que tengan ustedes una idea del contexto histórico. Vamos más adelante, vemos los profetas nuevamente. Decíamos que estaba Jonás, Joel, mencionamos los que son antes del exilio, y luego pasa lo inevitable. Ahora, cuando transcurre el tiempo, Asiria estaba al norte, en la región de Mesopotamia, y Babilonia estaba en la parte sur. Hablaban básicamente el mismo idioma, y los asirios tenían cierta admiración por los babilonios por sus construcciones, por su cultura. Sin embargo, Asiria era gente guerrera. Si ustedes leen un poquito Jeremías, leen Ezequiel, se habla de que eran gente que montaba caballos, que usaba el arco y la flecha, eran muy buenos para la guerra. Y cuando se habla de ellos en el Antiguo Testamento, se menciona de su capacidad para la guerra. Sin embargo, como el rey de Siria estaba viajando tanto, eh, hay una rebelión. Ya Babilonia no quiere estar debajo del dominio de Asiria, y se levanta un rey o un emperador en la región de Babilonia. Finalmente, los babilonios toman el poder. Ellos tienen una estrategia un poco diferente. No son tan sanguinarios como los asirios, y cuando ellos van a una región, toman la gente más inteligente y se la llevan a la capital. Ellos toman lo mejor de cada cultura y la llevan a la capital de Babilonia. Así que hay una mezcla completa de cultura, de religión, y lo cual es muy peligroso para el pueblo judío.
Pero Daniel, ustedes saben, Daniel está, cuando ustedes ven aquí en el gráfico, Daniel profetiza durante el exilio. Antes de entrar a contarles de Daniel un poquito, estamos viendo en el año 597. Es cuando Babilonia, ahora sí, ataca a todo Israel y es deportada desde Babilonia. Todo este pueblo de Israel es deportado y llevado cautivo. Ustedes ven en el mapa, en la gráfica, hasta dónde es llevado todo el pueblo de Israel. Entonces ellos son deportados y Daniel es uno de los deportados. Sin embargo, como les explicaba, Babilonia tiene una forma de actuar distinta a los asirios. Ellos toman lo mejor de lo mejor y lo traen a la capital. Entre estos está Daniel. Y Daniel decide no contaminarse. Daniel decide mantener su integridad. Daniel decide ser distinto, mantener el amor por Dios y hace un impacto impresionante en los líderes de esa época. Ustedes saben la historia de los tres judíos que son echados al horno de fuego. Y todo esto es un testimonio en el imperio más grande que existe en toda esa región, el imperio Babilonia. Ahora, para el pueblo judío fue difícil porque fueron exiliados, ya no están en su tierra. Hay salmos que hablan de esto, que hablan de la nostalgia por la tierra donde ellos vivían anteriormente. Sin embargo, Daniel, que está en lo más alto del imperio, está siendo luz, está brillando para el Señor. Él está dando testimonio de lo que es ser alguien que ama a Dios. Daniel fue un testimonio de lo que es amar a Dios. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente mensaje continuamos con Daniel.